Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un fragmento de mi realidad. Grabé algo en mi casa que nunca debió ser visto, y ahora no puedo escapar de lo que desaté. Si crees que puedes manejarlo, sigue mirando, pero te advierto, hay cosas que no se pueden desver. En mi casa, buscando captar alguna anomalía o fenómeno inexplicable, vivía en una vieja casona en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre había tenido una atmósfera extraña, casi como si las paredes susurraran secretos que no debían ser revelados. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo perturbador. Una figura sombría se deslizaba por el pasillo, apenas visible en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí seguir grabando, esta vez con más cámaras distribuidas por toda la casa. Al día siguiente, revisé las cintas. Lo que vi fue aún más aterrador. La figura no solo estaba ahí, sino que parecía observarme a través de la cámara. Fue entonces cuando escuché un leve murmullo en el audio, una voz que apenas se distinguía, pero que claramente pronunciaba mi nombre. Intrigado y asustado, decidí contarle a Clara, mi mejor amiga, quien siempre ha tenido un interés particular por lo paranormal. Clara era una mujer decidida y valiente, siempre lista para enfrentar cualquier reto, por más espeluznante que fuera. Esa noche, Clara vino a mi casa. Decidimos quedarnos despiertos y esperar a que algo sucediera. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó pesado, como si el aire se volviera más denso. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Clara y yo nos miramos, sabiendo que algo estaba a punto de ocurrir. Y entonces lo vimos. La figura sombría apareció frente a nosotros, flotando en el aire, sus ojos vacíos brillando con una luz siniestra. ¿Quién eres? Preguntó Clara con una voz firme. La figura permaneció en silencio, pero el frío en la habitación se intensificó. Los días siguientes fueron un tormento. La presencia se hacía más fuerte cada noche, y Clara y yo empezamos a escucharla en nuestras cabezas, como un eco lejano, pero persistente. Descubrimos que el espíritu era de un hombre maldito que había vivido en esa casa hace siglos. Fue condenado a errar por la eternidad, atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando venganza por una traición que nunca fue perdonada. Clara insistió en que necesitábamos saber más sobre la historia del espíritu para poder enfrentarlo. Investigamos los antiguos registros de la ciudad y descubrimos que el hombre había sido asesinado brutalmente por su esposa, quien sospechaba que él tenía un amorío. Sin embargo, el verdadero traidor había sido el mejor amigo del hombre, quien orquestó todo para quedarse con las propiedades. Con esta nueva información, Clara y yo decidimos que la única forma de liberar al espíritu era confrontar la verdad y exponer al verdadero traidor, aunque eso significara arriesgar nuestras vidas. Esa noche nos armamos con velas, objetos religiosos y toda la determinación que pudimos reunir. El espíritu apareció, pero esta vez su figura era más nítida, su dolor y rabia palpables. Sabemos la verdad. Dijo Clara, su voz firme pero temblorosa. No fuiste tú quien traicionó, sino tu amigo. Debes dejar este mundo y buscar la paz. El espíritu se abalanzó sobre nosotros, pero en ese momento las velas se apagaron y un viento helado recorrió la habitación. Clara empezó a recitar una oración y yo me uní a ella, nuestras voces resonando en la oscuridad. Finalmente, el espíritu lanzó un grito desgarrador y desapareció, dejando solo el eco de su dolor en el aire. Después de esa noche, la casa se sintió extrañamente tranquila, como si un peso hubiera sido levantado. Clara y yo nos despedimos en la puerta, sabiendo que habíamos hecho lo correcto.
aunque las imágenes de lo ocurrido quedarían grabadas en nuestras mentes para siempre. Decidí revisar las grabaciones una última vez antes de borrarlas, pero al hacerlo, me di cuenta de algo escalofriante. En el fondo de la última grabación, una sombra apenas visible se deslizaba por el pasillo, como si estuviera esperando su momento para regresar. Y así, con un nudo en el estómago, apagué la cámara, sabiendo que, aunque el espíritu había encontrado algo de paz, la casa nunca estaría completamente libre de su presencia. Los días transcurrían en un silencio casi ensordecedor. La tranquilidad de la casa, después de la desaparición del espíritu, era un alivio superficial. Sin embargo, Clara y yo no podíamos sacudir la sensación de que algo aún estaba mal. Esa sombra que capté en la última grabación no dejaba de rondar mis pensamientos. Una noche, mientras revisaba las últimas imágenes capturadas, noté algo que me heló la sangre. En cada grabación, incluso cuando el espíritu parecía haber sido liberado, había un eco, un pequeño susurro que se repetía como un mantra. Era la voz del espíritu, pero más suave, más distante, como si estuviera atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar descanso. Intenté ignorarlo, pero cada vez que la noche caía, el eco se volvía más fuerte, más insistente. Era como si el espíritu intentara decirme algo, un mensaje que no había comprendido. Clara, por su parte, había comenzado a tener sueños extraños. Soñaba con la casa, pero estaba diferente, como si fuera una versión de ella misma de otro tiempo, más oscura y retorcida. En esos sueños, caminaba por los pasillos y podía escuchar el eco del susurro, más claro que nunca. Intentaba hablar con él, pero antes de obtener una respuesta, siempre despertaba sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una tarde, Clara vino a verme, su rostro pálido y los ojos hundidos por la falta de sueño. No podemos seguir así. Dijo con un tono grave. Ese espíritu no se ha ido del todo. Está atrapado entre dos mundos. Y nosotros somos la llave para liberarlo por completo. Decidimos hacer algo que nunca habíamos intentado: enfrentarnos a la verdad de nuestra situación. No había rituales ni objetos místicos, solo la cruda realidad. Clara sugirió que revisáramos todos los detalles que habíamos pasado por alto, y así lo hicimos. En la revisión de los documentos antiguos, encontramos una carta que nunca habíamos leído. Era del verdadero traidor, confesando su crimen en un momento de arrepentimiento, pero la carta nunca llegó a las manos correctas. Había sido escondida, sellando el destino del hombre maldito. Al leer la carta en voz alta, el aire en la habitación se volvió denso, como si una fuerza invisible nos rodeara. Pero esta vez no había miedo, solo una inmensa tristeza. Clara y yo nos miramos, comprendiendo que la historia que habíamos descubierto no era solo de venganza, sino también de dolor y arrepentimiento. El eco en la grabación se desvaneció lentamente, dejando solo el silencio. Fue en ese momento que comprendimos que el espíritu no quería venganza, solo quería que su historia fuera contada, que su verdad fuera conocida. Los días siguientes fueron tranquilos. La casa, que había sido un lugar de terror, comenzó a sentirse como un hogar nuevamente. Clara y yo nos separamos con la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Pero cada vez que paso por el pasillo donde vi por primera vez la sombra, me detengo por un momento. Porque, aunque el eco ha desaparecido, la memoria del espíritu y su historia perduran, como un recordatorio de que algunas sombras nunca se desvanecen del todo.